Descripción y damos inicio como siempre. Listo. Buenas noches, mi nombre es Elvis Canino, este espacio Una Taza de Esperanza, hoy todos los lunes a las 7 p.m. hora Caracas, Venezuela. Nuestro tema de hoy, el poder. Seguimos en la dinámica, en la línea de resaltar los puntos de poder o de empoderamiento. El poder de la rendición. Un tema, bueno, como escribieron ahí en el Instagram, un temazo. Un tema, como siempre, los temas que tocamos acá, con muchas aristas, incluso a veces polémicos. Muy polémico y muy propenso a la mala interpretación de los conceptos. Por ejemplo, el de rendición. Solemos confundir la rendición. Cuando hablamos de rendición, solemos interpretarlo o entenderlo en algunos casos como justamente como rendirse, pero en el sentido metafórico del fracaso, asociándolo con abandono, con evasión, también en algunas interpretaciones, y por supuesto con derrota, pero no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Vamos a empezar con una pregunta que me hago. Recuerden que igual que todos los temas, vienen de las inquietudes, las consultas que solemos recibir en la mensajería de todas las redes sociales que manejamos, Janet y su servidor, y por supuesto en la asistencia terapéutica que su servidor brinda también. Y de la rendición es un tema que siempre está presente, siempre está presente. ¿Cuál sería la pregunta para iniciar? Y sé que a muchos les va a resonar muchísimo aparte, valga la redundancia. ¿Han sentido que en algún momento de conflicto, de inquietud, de duda, mientras más se han aferrado a la idea de que algo no se ha concretado y a la ansiedad que esto genera, peor se ponen las cosas? Es como si se alejara más. Pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Y justamente es aquí cuando la vida suele invitarnos a practicar la rendición. Que a diferencia de lo que estaba diciendo al principio, que suelen malinterpretarse como algunos puntos que ya especifiqué, quiere decir soltar, más bien soltar el control sobre los resultados, desapegarse de los resultados. Hay un ejemplo que siempre cito para hablar de rendición, que tiene que ver con la visualización, que es un tema que siempre también estamos manejando en este espacio, el de visualizar objetivos, y que tiene que ver con mi experiencia en el acompañamiento como doula y como formador prenatal. Es cuando en los espacios de preparación al nacimiento introducimos a las parejas o a las gestantes en el punto de visualizar. Visualizar el nacimiento que quieren para su bebé o sus bebés. Siempre enfatizamos y hacemos pero mucho énfasis, ponemos mucho en el punto del resultado final. Para visualizar siempre damos prioridad al resultado final. ¿Por qué? Porque muchas veces el aferrarnos a determinadas vías de concreción de un objetivo nos distrae, nos dispersa y nos hace perder tanta energía y tanto enfoque que en vez de acercarnos a esa visión que podemos tener como un objetivo final, más bien nos aleja. Es como si fuese una especie de freno o de resistencia hacia ese objetivo hacia el que estamos apuntando, valga la redundancia de nuevo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Qué quiere decir el resultado final? Bueno, en el caso de las gestantes o de las parejas que asisten a los cursos prenatales, es por supuesto el momento en que están con su bebé, ya habiendo nacido, no desperdiciando enfoque en las vías en que se logra, por supuesto, sí en la última imagen de resultado, que es tenerlo en los brazos a salvo. Ahí por supuesto incluimos algunos factores como el tema de memorias olfativas y bueno, eso lo podemos ahondar en otra transmisión. Hemos hecho varias que
va a ser pronto, sobre la visualización creativa. Pero el hecho es que el enfoque en el resultado final es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desapegarnos de las vías. Se nos ayuda a soltar, nos ayuda a practicar la rendición. La rendición, como ya venía diciendo, a diferencia de las malas interpretaciones que se le da y hacia donde se atribuye el concepto, que suele darse más hacia el tema de abandono, derrota, fracaso, y póngate los sinónimos que quiera, tiene que ver más bien con el soltar estas especificaciones, el control sobre la obtención de resultados y confiar más en el proceso. Fíjense que a diferencia de lo que decía al principio en las malas interpretaciones, aquí hablamos de confianza, de fe, pero no fe ciega, ni tampoco fe fanática, deslastrada de acción, totalmente inactiva. No me refiero a esos parámetros confusos que suelen recomendarse muchas veces. Yo lamentablemente veo a gente que recomienda a veces unas cosas que lo ponen a uno a pensar. El concepto de rendición tiene más que ver con la confianza y con la fe también, que acabamos de hablar de ella. Pueden buscarlo aquí en el Instagram, en las transmisiones anteriores, el poder de la fe. Y bueno, si no en YouTube también, que siempre monto las transmisiones en vivo, posteriormente en YouTube, para que tengan más facilidad de compartirse, por lo menos desde mi visión. Entonces, este soltar tiene más que ver o apunta más hacia un aspecto de convicción. Y esto no es fácil, no es aplicable de manera mágica, inmediata. Es un proceso. Un ejemplo maravilloso para hacer una metáfora sobre la rendición es cuando estamos nadando y de repente tenemos algún contratiempo y se empieza a dificultar el que estemos a flote. Entonces empieza este proceso de hundirnos, que nos puede llevar a un desenlace trágico, a un ahogamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Que mientras más nos desesperamos, más nos hundimos y menos logramos salir a flote. Entonces, fíjense lo paradójico, ¿no? Ponemos demasiada acción y en vez de salir, porque mientras más acción ponemos, más nos desesperamos, justamente porque nos vamos hundiendo más, cuando lo más conveniente en este tipo de situaciones suele ser el calmarse lo más posible, por supuesto. No es una calma absoluta porque estamos en una situación de apremio, de peligro, en este caso que valga como metáfora, es una situación que no sé si ustedes la han vivido, yo sí, y no es fácil estar allí, pero justamente en el momento que logramos confiar en nuestro cuerpo, confiar en la capacidad de flotar y confiar en la calma e ir comprobando que esta calma va dando tranquilidad y esa tranquilidad permite de nuevo salir a flote, es que empezamos a ver, y de hecho si es un calambre lo que nos está ocasionando la parálisis que nos llevaba al ahogamiento, va pasando también y luego podemos salir. Pasa lo mismo con las situaciones cualesquiera que podemos poner como ejemplo aquí para hablar sobre la rendición. Mientras más nos desesperamos en las situaciones, pareciera que menos solución vemos, porque es lo mismo que en el ahogamiento. Se nos nubla la visión, se nos dificulta el avance, obviamente se desaparece la calma, entonces no hay claridad, no hay capacidad de razonamiento instintivo, emocional y lógico, todos trabajando en sinergia. Fíjense que en la desesperación casi siempre la energía se apunta toda hacia el razonamiento lógico y es donde menos encontramos salida. Por eso es que los problemas no pueden resolverse en el mismo nivel en que se crearon, que generalmente son niveles de desesperación, situaciones de parálisis, de duda, de pérdida de fe, que son las que nos llevan a frecuencias bajas y por supuesto a la generación o a la experimentación de situaciones difíciles de una manera también complicada, sino en la calma, en la quietud, podemos elevar nuestra frecuencia, tener más claridad, más capacidad de resolución, incluso más apertura de mente y poder salir. Lo mismo que en el ejemplo del ahogamiento. En el momento en que yo me empiezo a relajar,
que el cuerpo empieza a relajarse lo más que puedo, y mientras más me relajo, más puedo relajarme. Esa es la otra paradoja. Entonces voy consiguiendo la capacidad de flotar, voy consiguiendo la capacidad de respirar, de aquietarme e irme manteniendo en una calma, entre comillas, que me va permitiendo buscar otras maneras de salir de esta situación. Bien sea esperar que pase el calambre, bien sea esperar cómo esté flotando me permita avanzar de otra manera, y cualquier cosa que pueda verse allí en ese estado de mayor claridad. Mientras que en el estado de desesperación no se ve nada, sino que mientras me ahogo, y mientras más me enfrasco en esa idea, obviamente más me ahogo, más me desespero, más me hundo. Entonces eso pasa en las situaciones de la vida, y a eso es lo que nos referimos con rendición, a esa capacidad que se puede adquirir. Obviamente en todos los seres humanos eso está allí, está latente, es innato. De hecho, desde que estamos en la vida intrauterina, conocemos ese estado de calma, ese estado de tranquilidad, ese estado de quietud, al que después en la adultez nos cuesta mucho regresar. Por eso la meditación es tan complicada para la mayoría, pero yo me atrevería a decir que para todos al principio, y después, por supuesto, como todo, se va haciendo un hábito y se va haciendo viable. Pero lo que yo siempre escucho cuando le pregunto a las personas, o cuando le invito a las personas a incluir en su rutina el hábito de meditar, siempre son cosas parecidas, ¿no? Son ideas similares de que mi mente es muy veloz, eso para mí es imposible, yo no puedo concentrarme, yo no puedo calmar la mente, y justamente es porque se nos olvidó ese estado de quietud. Entonces la rendición nos permite reconectar con ese estado de quietud de manera gradual. Mientras más se aplique en la vida, más viable es esta capacidad de reconexión, y por supuesto con mayor claridad, con mayor capacidad de resolución de las cosas, y con mayor resiliencia para avanzar en cualquier situación, por difícil que sea. Entonces, esa es una de las grandes paradojas. ¿Qué no es la rendición? Resignación, derrota, abandono, conformismo, pero todo esto está en nuestra mente bien arraigado. Cuando hablamos de rendición, eso es lo primero que nos viene, y es porque estamos programados para siempre estar haciendo, para siempre estar activos. Y sí, la acción es importante, la acción es parte fundamental de la creación, pero la calma también es parte fundamental de la creación. Todos los estados creativos requieren un proceso o un paso previo de calma. Las grandes ideas surgen en calma, las soluciones también surgen en calma. No es casual el origen de la palabra eureka, que nace en el momento en que la persona a quien le viene la idea y sale gritando eureka, estaba justamente aseándose y consigue la resolución. ¿A quién no le ha pasado eso? Justo cuando nos vamos a acostar, cuando estamos tomando una ducha o en la tina, o en un momento de quietud o caminando, nos viene una respuesta a algo que estamos tratando de resolver. Mientras que en el momento, o nos viene a la memoria algo que estábamos tratando de recordar. Pasa muchísimo cuando se nos extravía algo, que en la desesperación de buscar, no lo encontramos, incluso teniéndolo al frente. Es como si nos cegáramos, es como si nos pasaran un velo. Pero en un momento en que ya no está la desesperación de encontrarlo, mira dónde estaba. Justamente es eso a lo que me refiero cuando hablo de la rendición. Ese estado de quietud, de calma, despeja la visión, despeja el surgimiento de ideas, despeja la reconexión con ciertos conceptos, despeja el panorama y por supuesto permite resolver. Entonces, mientras más tensión, menos capacidad de resolución. Mientras más tensión, menos capacidad de avance y de salida de alguna situación difícil. Mientras más desesperación, más obstrucción a nivel mental, a nivel espiritual, incluso a nivel energético. Una de las cosas que hace la rendición es permitirnos desbloquear cosas. Tampoco es casual que después que dejamos de esperar con ansiedad algo, esa cosa se da, cuando ya no lo esperamos tanto. O peor, cuando estábamos a punto de concretar algo, abandonamos por el mismo desespero y la ceguera que genera este desespero.
abandonamos y estábamos muchas veces a poco de lograr el objetivo. Y eso no lo digo yo, eso hay de más de evidencia y todo el tiempo también lo estoy escuchando en las consultas. Hay una historia que he contado varias veces, bueno, vale la pena contarlo que sea brevemente, que es el de Al Metro del Oro, del señor que tenía el terreno donde estaba buscando oro y había invertido todo en la compra del terreno, en la compra de la maquinaria. Se cansó de cavar, había conseguido algo, llegó a una parte donde lo que consiguió, llevándolo a un experto, a un perito, este le dijo que ya cuando conseguía ese tipo de fragmentos era porque ya no había más. Entonces esta persona, en el mismo desespero que tenía, porque tenía acreedores y tenía que regresar dinero y no había conseguido ningún resultado, abandona y vende todo, la maquinaria y el terreno. Quien compra el terreno, en vez de comprarlo con la idea de que no había el metal que estaba buscando el dueño anterior, consulta a un perito distinto que le dice: mira, lo que pasa es que cuando aparece este tipo de fragmentos, posiblemente cerca haya un yacimiento. Yo te recomendaría que siguieras cavando a ver. Siguió cavando y resulta que a 1 metro estaba un gran yacimiento, una gran fuente de oro, y esta persona se enriqueció. La otra persona que desistió, estando a 1 metro del oro, no se ahorcó, no se lanzó de un edificio, sino que de esta experiencia sacó una gran perseverancia, y luego, como vendedor de seguros y aplicando la perseverancia que no aplicó a la situación del oro en el terreno, al área de vendedor, también se enriqueció. O sea, su destino era enriquecerse, pero su destino no porque estaba marcado en algún libro, sino porque estaba decidido a hacerlo. Solo que en la situación donde desistió, estuvo cerca, más no concretó. Pero más que esto, llevarlo a una sensación de estar en fracaso, de abandonar todo, le enseñó una gran lección, que era la de la perseverancia. Y es parte de la rendición, porque la rendición también tiene mucho que ver con la perseverancia. Muchas veces la única manera de perseverar es confiar en el proceso, entregarse un poco a ciertas cosas. ¿Qué sí es la rendición? Aceptación. ¿A qué lleva la rendición y la aceptación? A claridad. ¿Qué sí es la rendición? Confianza. ¿Qué sí es la rendición? Certeza de las cosas. ¿Qué sí es la rendición? Proactividad. Conciencia de que hay cosas que no están bajo nuestro control. Porque hay cosas que no están bajo nuestro control directo. El clima no está bajo nuestro control directo, salvo que fuésemos grandes magos. Y sin embargo, también creo que ahí tendríamos ciertas limitaciones. La situación política de un lugar no está bajo nuestro control directo inmediato. Las leyes del lugar donde estamos no están bajo nuestro control directo. Pero que sí está bajo nuestro control directo en todas estas situaciones que acabo de mencionar, nuestra reacción a ello. Si estamos en una situación puntual, política o económica, nuestra reacción a ello, nuestra manera de manejarlo, nuestra manera de manejarnos dentro de ello, eso sí está bajo nuestro control. Si hay un tema con el clima, si el clima no está a favor de lo que queremos hacer, ¿qué sí está bajo nuestro control? El clima no, pero nuestra reacción a ello sí. Por ejemplo, si planificaste ir de camping y está lloviendo, la manera en que lo manejes, si maldices la lluvia, bueno, esa es tu manera de reaccionar, y obviamente eso te va a llevar a un resultado. Pero si aprovechas el clima contrario al que esperabas para hacer algo distinto, o para hacer el picnic bajo techo, entonces no permites que eso que está fuera de tu control te dañe el día, te dañe los planes, te dañe la vida. Eso sí es fluir. Y eso va del lado de la rendición. Tiene que ver con el concepto de rendición. Entonces no es derrota, no es, bueno, ya, aunque a veces sí se llega a ese punto, en que de cierta manera se entrega. En las recuperaciones de adicciones, cuales sea, la rendición es un paso indispensable, insaltable, que es la aceptación. Tengo un problema, me abro a recibir ayuda, me abro a la búsqueda de ayuda y solución. Sin ese paso no hay ningún tipo de recuperación posible. Quien haya vivido con alguien con problemas de adicción lo sabe. Mientras la persona no lo reconoce, puede prometer en momentos de caos, de haber hecho algo
que aparentemente es irreparable, puede hacer promesas, pero mientras no acepte que tiene un problema, no hay nada que hacer, siempre va a haber recaídas. Y eso pasa con todo. Y en la vida es muy difícil la aceptación. Es lo que más nos cuesta. Por eso el autoengaño es el pan de cada día. Yo no tengo nada, yo puedo con eso, yo puedo con todo. Ese es uno de los mantras más comunes del autoengaño. Y el autoengaño es autotraición. Porque no permitirnos fluir en algo muchas veces es un mecanismo inconsciente para lastimarnos y quedarnos en la zona de sufrimiento. Ojo, aclaro, inconsciente. No es que seamos masoquistas, pero nuestro ego gusta de estar en la zona de conflicto, que es la zona conocida. Llámese pobreza, carencia de cualquier tipo, dificultad de cualquier tipo, adicción. Siempre el mecanismo automático del ego es volver allí. Por eso es que está el autosaboteo. Quien ha tratado de cambiar hábitos alimenticios o de dejar un vicio lo sabe. Cómo funciona la mente. Cómo llegan estas ideas autocomplacientes de que bueno, ya, pero ya está bien, ya. Un poquito nada más y ¡pum! Volvemos a recaer. ¿Por qué? Porque la mente funciona así. No es algo que, no es masoquismo. Entonces la rendición es fundamental para poder superar cualquier cosa, porque por allí es que podemos, bueno, hay una frase que le he escuchado mucho a mi maestro y querido Carlos Fraga, no es de él, pero no recuerdo de quién es la frase en este momento, que es que el tamaño de nuestras dificultades es directamente proporcional a la distancia de nuestras rodillas y el suelo. Eso define en una imagen la rendición. Aceptar que no podemos solos, que necesitamos ayuda, eso es rendición. Aceptar que hay algo más allá de nuestra comprensión, que no es el destino, no es que está escrito y ya vamos como veletas, ¿no? Pero sí hay algo donde podemos poner nuestra esperanza también, donde podemos solicitar fuerzas. Quienes se han recuperado de adicciones saben a lo que me refiero. Y quienes han superado problemas irresolubles, como las enfermedades que supuestamente son incurables, saben a lo que me refiero. Esa fe que te mantiene consciente de que no estás solo. Hay una enseñanza muy poderosa que yo he adoptado como uno de los mantras de mi vida, y creo que en otras vidas lo seguiré aplicando porque me ha ido muy bien con ella, que dice: si supieras quién camina a tu lado en esta senda que has elegido, jamás volverías a experimentar el miedo o la duda. Si supieras quién camina a tu lado en esta senda que has elegido, jamás volverías a experimentar el miedo o la duda. Esto tiene que ver con la rendición. A veces hay cosas hay parte de los problemas que suele ser mucho más viable ponerlos en manos de un poder superior, pero eso no es dejarlo allí y desentenderme, no. Eso es aquietar mi mente, aquietar mi corazón y abrirme a las respuestas. Esa es la parte que mucha gente se salta. Porque entonces sí, lo pongo en manos de la divinidad, de un poder superior, y me desentiendo. No. Me abro a recibir guía, me abro a recibir respuestas. Solicito fuerzas, solicito claridad. Y ese llamado a algo superior también llega a nuestro inconsciente, que es donde están todas las respuestas. Lo que pasa es que en el inconsciente también están todos los programas, que son los que nos limitan y son los que nos llevan a estas conductas repetitivas que nos mantienen aferrados al ego y que nos mantienen lejos de las soluciones. O sea que nos impiden aplicar la rendición a nuestras vidas y a los problemas. ¿Qué hace la rendición en nuestras vidas? Que no es cualquier cosa. Yo no estoy hablando de algo aquí porque me cae bien la rendición. No, es porque me consta lo benéfica que es. Reduce la resistencia interna y el estrés. Ya con eso tenemos un montón de puntos ganados. Si yo al confiar, al saber que hay cosas que no están bajo mi control y enfocarme después de esa idea en el resultado final, bajo tensión, por supuesto, eso me estresa menos. Me estresa negativamente menos y me produce menos desgaste. Entonces eso me va a aportar más energía, más claridad, como el ejemplo que ponía del ahogamiento, y por supuesto más capacidad de mirar.
Porque muchas veces tenemos las respuestas ahí al frente, como cuando buscamos la llave y no la encontramos porque estamos desesperados y estaban al frente. Bueno, así pasa con las respuestas. Aumenta la confianza, promueve y aumenta la proactividad. Cuando yo aprendo a aplicar la rendición en mi vida, me vuelvo proactivo. Cuando yo aprendo a aceptar que hay cosas que no están bajo mi control, me vuelvo más creativo para encontrar soluciones y fluir a pesar de eso que está fuera de mi control. Por ejemplo, su servidor ha estado muchas veces y en el presente en realidades donde hay ciertas limitaciones con algunas cosas. Y eso no tiene que siempre impedir el que se logren ciertas cosas. La claridad, la rendición, la confianza en mis propias capacidades y en el poder superior y por supuesto en mi interconexión con los demás me permite ver un poco más y crear soluciones. Y muchas veces en mi vida eso ha sido lo mejor que me ha pasado. Desbloquea los caminos, porque energéticamente al reducir la tensión también reduzco la presión energética en las cosas y las cosas fluyen. No es para nadie un secreto que muchas veces cuando estamos esperando algo con mucha ansiedad no se da y después cuando ya nos relajamos solemos recibir respuestas sobre eso. Me acuerdo un caso que me contó alguien una vez que estuvo que había abandonado algo porque no había recibido respuesta y resulta que la respuesta la recibió pero no la pudo ver. Pero ¿qué pasó? A esta persona yo le había dicho, como me digo a mí mismo muchas veces, cuando se cierra una cuando se cierra una puerta, posiblemente haya un portón abierto o una ventana que te conviene más. Y cuando esta persona se dio cuenta que en su correo las respuestas habían llegado, pero estaban en el spam, resulta que en esa decepción que vivió, encontró otra puerta donde le estaba yendo mucho mejor, donde estaba siendo más coherente con su propósito, con lo que consideraba que era su propósito de vivir, y entendió mucho después, cuando se entera de esto, de que la respuesta se había llegado, que la respuesta no llegó porque si no le iba a impedir irse por este otro camino, porque la otra opción también era tentadora, pero lo iba a alejar de esto que había descubierto de sí mismo. Entonces siempre hay una razón, eso nunca se les olvide eso, siempre hay una razón para las cosas. Nada pasa por casualidad, que eso no es resignación. Porque aquí también estamos hablando de la rendición. La rendición permite tener claridad, objetividad y capacidad de observar. Cuidado con eso, la rendición no es apatía. Más bien en esa calma que se suele lograr, con la que se suele uno conectar, se magnifica la capacidad de observar, estar atento a las señales que van a indicar en la mayoría de los casos el camino que sí es. Entonces soltar los resultados no es abandonar la causa. ¿Cuáles son las principales dificultades para poner en práctica la rendición? Primero, segundo, tercero y último, el ego. It got out. Lo definía Wayne Dyer, psicólogo famosísimo por el libro Tus zonas erróneas y otros más. It got out es dejar a Dios fuera. Es desconectarse de la fuente. Mejor explicado, imposible. Ego. ¿Qué es el ego? La construcción que tenemos de nosotros, es toda esa idea que hemos hecho sobre nosotros. Yo soy tal cosa, todo lo que yo me creo y todo lo que para mí es conocido. Por lo tanto, este ego, cuando está al mando, porque no es que el ego es un enemigo, sino que cuando está al mando, la parte lógica, racional y obvia, esto que está acá, la esencia, muchas veces solo mira hacia lo que le conviene o hacia lo que le hace sentirse cómodo. Y a veces lo que le hace sentirse cómodo es el sufrimiento. Son las dificultades. La necesidad de control que viene del ego es la manera en que el ego suele aferrarse y agarrarse al mundo material, controlando. Entonces muchas veces el problema no es no lograr el objetivo, sino que nos aferramos demasiado a lograrlo como queremos y dejamos de ver otras oportunidades que nos pueden llevar a lo mismo o algo mejor. Siempre que yo visualizo algo
y eso no es mío, eso lo aprendí de mi maestra Connie Méndez, le agrego a esa afirmación que me internalizo esto o algo mejor. Entonces me enfoco en ese punto final con la apertura también de que si aparece algo mejor, que es posible y pasa muchas veces, me abro también a recibirlo con todo el amor y la gratitud. El miedo a lo desconocido, ego. Para el ego lo conocido siempre va a ser lo seguro. Y a veces lo conocido es el sufrimiento, es la pobreza, es la carencia, es la parálisis, es la ansiedad, es el daño que nos produce algo. Pero allí nos sentimos inconscientemente a salvo. No es que somos masoquistas, es que allí eso es conocido. Entonces todo lo que nos aleja de ello nos activa un mecanismo de vuelta a lo conocido. Por eso es, la dieta siempre consigue resistencia, el cambio de estatus económico siempre consigue resistencia y así. Bueno, no es un secreto para nadie que la gente, el 99.8 o 0.9% de las personas que ganan la lotería, no exagero, vuelven a ser pobres y más, porque quedan a veces endeudados. Y es porque el ego está acostumbrado a lo otro. Entonces, están muy programados para gastar, porque tienen que deshacerse de lo nuevo, porque tienen que volver a lo conocido. Obviamente eso cambia cada vez más, porque mucha gente adquiere educación financiera, cosa que antes era solo para los elegidos, entre comillas. Paradigmas de fracaso. Todo esto que nombré al principio que confundimos con rendición. Parálisis, derrota, fracaso. Todos los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? La manera de ver el mundo que tenemos, pero que se puede cambiar. Y todos tenemos paradigmas sobre algo. Nuestra visión del mundo está sostenida o atornillada en ideas que se pueden modificar siempre. Pero el aferrarse a ellas es una de las cosas que más difícil nos hace aplicar y practicar la rendición, la verdadera rendición. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra clave del proceso de aplicación de la rendición? Soltar. Confiar. Hay varias palabras clave. Resiliencia. Fe, certeza, que es lo mismo. Viene a ser lo mismo. Acción. La rendición lleva a la acción real, a la acción que va acorde con nuestro objetivo y que muchas veces tiene tempos y velocidades distintas a las que preconcebíamos. La calma es fundamental de cualquier proceso, en cualquier proceso creativo. La calma es necesaria, no solamente para descansar de vez en cuando, sino también para reconectar con nuestra claridad y con nuestra esencia, para despejar la visión. Hay una metáfora que también me gusta mucho usar para entender esto, que es el vaso con el agua, con tierra o con azúcar. Si lo revuelves, que es como vivimos en el día a día, y lo ponemos así, no vemos nada a través. Para poder ver a través, tenemos que dejarlo un buen rato, mientras más densa sea la sustancia que está dentro del agua, más tarda. Y mientras más cantidad haya, por supuesto, más tarda en asentarse. Entonces, mientras más cantidad de programas y ruido en nuestra mente haya, a veces más tiempo requiere para asentarse, transparentarse y permitirnos ver con claridad. La rendición nos permite eso, calmar el vaso, que se asiente todo el ruido y poder ver a través del líquido con mayor claridad. Esto es literalmente así en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ojo, aquí tenemos otro cerebro que es fundamental y insaltable para resolver conflictos y cualquier tipo de problemas en la vida. Está acá. Lo vemos como muchas cosas menos como lo que realmente es. Otro lugar de surgimiento de ideas, porque creemos que es acá, no, aquí también. De hecho, aquí surgen las grandes. Y surgen las que vienen de lo más profundo de nuestra alma. Lo que está aquí generalmente viene de nuestro ego y todo lo que nos han metido, que no está mal porque eso nos mantiene con los pies en la tierra, pero lo que está aquí es fundamental, especialmente
cuando se trata de solucionar cosas, cuando se trata de superar obstáculos y cuando se trata de recordar quiénes realmente somos y qué es lo que estamos haciendo aquí. Esta voz que nunca o casi nunca escuchamos, porque tenemos tanto ruido acá arriba que se nos apaga este gran transmisor. Entonces, por eso yo siempre les recuerdo, y eso se los digo aquí en la transmisión, pero mis pacientes y mis alumnos pueden dar fe de ello. Aquí veo que hay algunos, lo pueden escribir si quieren, si no han diferido luego. Poner las manos acá y escuchar, porque aquí están las respuestas. Decía Shakespeare, llama allí en lo más profundo y te responderán. Pregunta y allí las respuestas llegarán. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Vamos a hablar la semana que viene de qué es, porque este es el temazo que me han pedido todo el año y lamentablemente lo tuve que mover mucho porque tenía una lista larga, pero por fin vamos a hablar de qué es un curso de milagros. Próximo lunes, 7 de la noche, hora Caracas, Venezuela. Gracias. Chao.